Atentos a esta información. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que imputó a 27 personas por presunto vínculo con la banda venezolana Tren de Aragua en una serie de delitos graves relacionados con drogas, tráfico sexual y asesinato. De los 27 acusados, ya 21 se encuentran bajo custodia federal y 5 fueron arrestados en procedimientos operativos de custodia en Nueva York y otras jurisdicciones cercanas. El fiscal federal interino Matthew Podolsky para el Distrito Sur de Nueva York dijo que entre los acusados habían presuntos exmiembros y asociados del Tren de Aragua. Los 27 enfrentan cargos por cometer asesinatos, tiroteos, obligar a mujeres jóvenes venezolanas a la prostitución, robar y extorsionar a pequeños negocios y vender tusi, una droga rosa en polvo que se ha convertido en señal de identidad. Entre otras informaciones, 3 personas heridas y una de ellas en estado crítico fue el resultado de un tiroteo ocurrido en un evento de Pascua en Gainesville, acá en el estado de Florida, durante el domingo en horas de la noche. Según el Departamento de Policía de Gainesville, el incidente ocurrió alrededor de las 8:15 p.m. en el parque T.B. McPherson, cuando los asistentes abandonaban la celebración de Pascua de la comunidad y un hombre no identificado abrió fuego contra la multitud antes de huir de la escena. Ahora las autoridades piden información para localizarlo. En otras informaciones, el Fondo Monetario Internacional estima que los riesgos de la economía global casi han duplicado su nivel desde que el gobierno estadounidense de Donald Trump apostó por medidas arancelarias. Veamos a continuación el reporte. El FMI advierte que los riesgos para la economía global han aumentado significativamente, casi duplicándose tras la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles a gran escala. El crecimiento mundial se prevé ahora en un 2,8% para este año, reduciendo las expectativas anteriores. El economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Pierre-Olivier Gouritchas, en la presentación del informe de perspectivas de la economía mundial, WEO en inglés, afirmó que los riesgos para la economía mundial han aumentado y apuntan firmemente a la baja. Ante todo, si bien no proyectamos una recesión mundial, los riesgos que podrían materializarse este año han aumentado sustancialmente del 17% proyectado en octubre pasado al 30% actual. En el análisis previo al 2 de abril, cuando Donald Trump anunció aranceles para prácticamente todos los países del mundo, el crecimiento global se proyectaba en un 3,2% para este año y el siguiente apenas una décima menos que lo anticipado hace 3 meses. El panorama ha cambiado. Estamos entrando en una nueva era en la que el sistema económico global que ha funcionado durante los últimos 80 años se ha reiniciado, apuntó el economista jefe, dejando claro que todos los países se han visto negativamente afectados por el conflicto arancelario. Y es que la incertidumbre arancelaria podría empeorar las condiciones financieras, aunque una política comercial más flexible podría mejorar las perspectivas. En otras noticias, en Ecuador finalizó el conteo de los votos que dan como ganador al presidente reelecto Daniel Noboa con el 100% de las actas escrutadas por parte del Consejo Nacional Electoral de ese país. Con el 55,63% de los votos y una diferencia de más de 11 puntos sobre su rival, la correísta Luisa González, se confirmó la reelección del actual presidente ecuatoriano Daniel Noboa tras finalizar el escrutinio de la segunda vuelta electoral en el país suramericano. En total, el mandatario y líder del movimiento Acción Democrática Nacional, ADN, recibió 5.870.618 votos frente al 44,37% de sufragios obtenidos por su rival, que se traducen en 4.683.260 papeletas. Lo anterior confirma una diferencia final de 1.187.358 votos entre el ganador y la perdedora, quien insiste en denunciar un supuesto fraude del que todavía no ha entregado pruebas, pese a que las misiones internacionales de observación electoral han avalado los resultados.
Cabe mencionar que de la primera a la segunda vuelta, Noboa recibió más de 1.340.000 votos nuevos, mientras que la votación de Luisa González apenas creció en 172.400. Finalmente, el mandatario pudo acaparar el voto de indecisos y de electores que no están obligados a sufragar en Ecuador, como adolescentes de 16 y 17 años y los adultos mayores de 65. Y en México, migrantes venezolanos protestan en la frontera sur de ese país para pedir vuelos de repatriación. Veamos a continuación este reporte. Migrantes venezolanos han intensificado sus protestas en la frontera sur de México, específicamente frente a la estación Siglo XXI del Instituto Nacional de Migración en Tapachula, en respuesta a lo que denuncian como una falta de gestión por parte del gobierno de Nicolás Maduro para organizar vuelos de repatriación. Aunque la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró recientemente que estos vuelos humanitarios ya se reanudaron, los manifestantes sostienen que no han recibido información clara ni fechas concretas para su retorno. Las manifestaciones, que ahora se realizan de forma permanente día y noche, son protagonizadas por venezolanos que aseguran sentirse atrapados en México tras las políticas migratorias del presidente estadounidense Donald Trump, entre ellas la cancelación del programa CBP One. Varios llevan meses esperando vuelos de repatriación voluntaria, mientras exigen una mayor coordinación entre los gobiernos de México y Venezuela para organizar traslados desde ciudades como Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y Ciudad de México. Asimismo, denunciaron una falta de transparencia en los listados de personas seleccionadas para los vuelos, señalando contradicciones en la información proporcionada por las autoridades migratorias mexicanas. En las primeras semanas del nuevo gobierno estadounidense, México ha recibido a más de 24,000 deportados, incluyendo más de 4,000 extranjeros, lo que agrava la situación en el sur del país. Los venezolanos insisten en que solo buscan regresar a casa sin arriesgarse nuevamente al peligroso trayecto que ya vivieron al cruzar la selva del Darién. En otras noticias, este martes Honduras conmemora el Día de la Tierra entre una crisis climática, incendios que han consumido más de 16,000 hectáreas y ataques a ambientalistas. Veamos esta noticia. Honduras conmemora el Día Mundial de la Tierra en un contexto marcado por una grave crisis ambiental. En lo que va del 2025, más de 16,000 hectáreas de bosques han sido afectadas por incendios, en su mayoría provocados. El país experimenta un aumento en fenómenos climáticos externos como olas de calor, sequías e inundaciones, lo que ha alterado los ciclos naturales y productivos. La contaminación por plásticos, el uso excesivo de agrotóxicos y la expansión del monocultivo agravan el deterioro ambiental del país. Estos factores afectan tanto a los sistemas como a la salud humana y ponen en riesgo la soberanía alimentaria. Honduras enfrenta además una creciente pérdida de biodiversidad y debilitamiento de los recursos naturales. Paralelamente, se registra una alarmante violencia contra defensores del medio ambiente. Desde 2020 hasta la fecha, al menos 50 ambientalistas han sido asesinados en el país. Casos como los de Berta Cáceres y Juan López destacan por su impacto y visibilidad, mientras que muchos otros se enfrentan a amenazas, criminalización y desplazamiento forzado sin garantías estatales de protección.